Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de las fallas más comunes que provocan que el aire acondicionado del vehículo no funcione de manera correcta. Voy a hablar de las fallas, voy a hablar de los síntomas de cada falla y voy a dar la solución correspondiente para cada falla de la que voy a hablar. Y para este video en particular me voy a enfocar en esas causas que son muy comunes y que prácticamente cualquier propietario de vehículo puede hacer algo al respecto, inclusive solucionar este tipo de fallas. Obviamente va a haber escenarios donde va a ser más complicado, pero más allá de eso, lo importante es dejar bien en claro el tipo de falla, los síntomas y las soluciones. Entonces no le demos más vueltas y comenzamos con la primera falla muy común, que son las fugas de refrigerante. Y los síntomas más comunes que provocan las fugas de refrigerante en el aire acondicionado son, por ejemplo, la pérdida de capacidad de enfriamiento, el aire ya no sale frío o tarda mucho en enfriar. También vamos a notar, por ejemplo, que el compresor no arranca o se desconecta rápido. A veces se está conectando y se está desconectando el compresor y eso se escucha y se nota bastante. Adicional al otro síntoma de que el aire ya no sale tan frío o tarda más en enfriar. Luego el propietario de vehículo se da cuenta. Otro de los síntomas son los ruidos extraños también. Pueden venir del compresor o de algún otro componente que nos indica que algo no está funcionando de manera correcta. Otro de los síntomas son manchas de aceite, polvo pegado o manchas de tinte UV que pueden aparecer en el compartimento del motor, alrededor de donde están las líneas del aire acondicionado. A veces es muy cerca de donde está el compresor y eso nos indica que hay fugas y por esas fugas se está escapando tanto el aceite como el detector UV, ya que en algunos vehículos le ponen detector UV, en otros donde no se le ha metido mano al vehículo no hay detector UV, pero sí aparecen unos restos como de aceite y eso provoca que se junte tierra indicándonos que ahí hay una fuga. Ese puede ser otro de los síntomas que podemos ver a nivel visual. Los lugares más frecuentes donde se presentan las fugas principalmente los vamos a encontrar en los puertos de servicio, también los vamos a encontrar en las conexiones o los acoples de las mangueras. También se pueden presentar en el condensador, que es ese radiador que va en la misma ubicación donde va el radiador del sistema de enfriamiento del motor. También se pueden encontrar las fugas en el área del compresor, en las mangueras flexibles, por supuesto. En esos lugares donde pasa, por ejemplo, de metal a manguera flexible, ahí también se suelen presentar las fugas. Y también las fugas se pueden presentar en el evaporador, que es ese núcleo que está ubicado en el tablero del vehículo, que es la parte que se enfría a través de la cual circula aire que se va a enfriar y precisamente ese aire es el que entra a la cabina y en ese evaporador también se pueden presentar fugas. Ahora, las soluciones para esto es obviamente localizar la fuga, ya sea con un detector electrónico de fugas, poniendo refrigerante con detector UV en el sistema para que circule y por medio de una lámpara UV se pueda rastrear o detectar por dónde se están presentando las fugas. Y por supuesto hay que hacer una inspección visual. Uno de los lugares donde generalmente se presentan más las fugas es en los puertos de servicio y aquí hay que distinguir bien porque los puertos de servicio que son puertos de servicio que trabajan prácticamente de la misma manera que las válvulas de las llantas, tienen el mismo sistema. Este tipo de puertos de servicio suelen causar muchas fugas. La buena noticia en este caso es que este tipo de puertos sí se pueden cambiar sin sacar el refrigerante, ya que hay herramientas especiales para cambiar estos puertos, para cambiar la válvula central dañada por una nueva sin quitar todo el refrigerante. De hecho, tengo videos en el canal donde explico a detalle cómo funciona este tipo de herramientas. Y hablando de los puertos de servicio, la otra opción de puertos de servicio son puertos de servicio ya más modernos que no trabajan con ese tipo de válvula y en este tipo de puertos de servicio es bastante más complicado que se presenten fugas. Y en el caso de que las fugas estén en alguna unión y el problema es un O-ring, pues en esos casos se tiene que sacar el refrigerante, se tiene que separar la línea y si el problema solamente son los O-rings, se pueden cambiar los O-rings. En algunas ocasiones cuando el problema son las líneas, se cambia la línea completa. Y cuando las fugas están ubicadas en el condensador, por ejemplo, hay que cambiar también el condensador. Ya es un poquito más complicado. Y hablando de lo que es complicado, lo más complicado es cuando se presentan las fugas en el evaporador, ya que el evaporador tiene una ubicación bastante complicada dentro del tablero y muchas veces hay que bajar todo el tablero para poder cambiar el famoso evaporador. Ahora, hay ocasiones en las cuales la fuga es muy pequeña
y no se puede detectar o no hay una certeza de dónde está la fuga. Y en esos casos es donde probablemente la fuga sea pequeña y esté en el evaporador. Y a veces para darnos cuenta tenemos que revisar esa condensación que queda. Cuando utilizamos el aire acondicionado, está la temperatura muy alta, apagamos el vehículo y hay una condensación que queda debajo del auto, que no es otra cosa que agua. Entonces muchas veces hay que revisar esa agua para ver si tiene tinta UV. Por supuesto, le tuvimos que haber puesto tinta UV previamente y de esa manera nos vamos a dar cuenta si hay restos de tinta UV. En algunas ocasiones hay muy poquito y en esos casos, como el trabajo es bastante caro para cambiar el evaporador, muchas personas lo que hacen es intentar ponerle aditivos. Hay refrigerante que viene ya con aditivo, tanto aditivo para suavizar los O-rings, así como para sellar las fugas, principalmente fugas muy pequeñas, y en algunas ocasiones estos aditivos sí dan la solución. Todo depende del tamaño de la fuga, obviamente, y también hay que mencionar, hay que decirlo también, anteriormente los aditivos tenían fama de que tapaban si se utilizaban en exceso, pero ya los aditivos han ido mejorando bastante y actualmente si se aplican de la manera correcta, muchas veces dan resultados, sobre todo para fugas muy pequeñas y también, como siempre se menciona en el tema de los aditivos, hay que utilizarlos en la cantidad correspondiente y siguiendo las instrucciones que viene en el bote, por supuesto. Entonces, lo siguiente son las fallas relacionadas o provocadas con problemas de condensador sucio u obstruido. Como lo estamos mencionando, el condensador es ese radiador que está junto con el radiador del sistema de enfriamiento del motor. En este caso es un condensador más delgadito que el radiador. Y aquí es donde el gas va a perder temperatura. Y este condensador trabaja, por supuesto, con un ventilador que va a aumentar la eficiencia para extraer el calor al refrigerante. Entonces, muchas veces lo que sucede con el condensador, sobre todo en los vehículos ya viejos y entrados en años, es que se ensucia mucho. Por la posición en la que está, a veces hay basura, a veces se llena demasiado de polvo y suciedad y va perdiendo eficiencia. Adicionalmente a esto, obviamente con el paso de los años va recibiendo algunos golpes, los paneles que tiene se van tapando y va perdiendo eficiencia. Entonces todo esto lo que provoca son diferentes síntomas en el funcionamiento del aire acondicionado, como son por ejemplo pérdida de enfriamiento, cuando el aire ya no sale frío, sobre todo en tráfico y en días calurosos, es cuando más se nota. Y por ejemplo, ya en carretera mejora un poco porque hay un mayor flujo de aire. Otro de los síntomas es la alta presión. Esto lo vamos a notar cuando ponemos manómetros. Se va a notar alta presión, principalmente en el lado de alta, porque el refrigerante no pierde suficiente temperatura. Y en muchas ocasiones esto provoca que el compresor se proteja y se apague. Otro de los síntomas que vamos a notar es funcionamiento del compresor forzado, lo cual provoca ruidos, ciclos más frecuentes de encendido y apagado en el compresor, y esto por supuesto no es para nada bueno, ya que aumenta los riesgos de desgaste prematuro en el compresor. Otro de los síntomas que podemos tener es que tengamos sobrecalentamiento en el motor, provocado porque tenemos un condensador que va al frente del radiador y si está tapado, esto reduce el paso de aire y eleva la temperatura del motor. Y esto termina provocando sobrecalentamiento. Adicionalmente, en algunos vehículos o en algunos escenarios lo que vamos a notar es que los ventiladores están todo el tiempo funcionando al máximo y el aire acondicionado no enfría lo suficiente. Y finalmente, otro síntoma es que el aire acondicionado se apaga cuando se protege el compresor y se desactiva. Simple y sencillamente ya no tenemos aire acondicionado, muchas veces provocado por estas lecturas altas en el lado de alta. Los sensores lo detectan y ya sea que el sistema protege el compresor o que el mismo compresor tenga una válvula que automáticamente lo que hace es que lo bloquea, lo protege y no vamos a tener aire acondicionado. Todo esto es lo que puede provocar un condensador sucio u obstruido. Entonces, las soluciones para esto: para empezar, la limpieza exterior del condensador. Hay que retirar hojas, insectos, polvo. Se puede utilizar aire a presión, se puede utilizar agua a una presión moderada. Podemos usar limpiadores especiales para radiador y condensador.
Hay algunos productos que vienen en aerosol que se pueden utilizar, que limpian bastante bien. También es importante mencionar que es muy recomendable quitar las tolvas que están en la parte superior o inferior en los vehículos, ya que muchas veces hay algunas tolvas o algunos paneles de plástico, los cuales no nos dejan tener acceso tanto para revisar como para limpiar. Entonces es recomendable quitar esas tolvas con cuidado, revisar dónde están puestas, las retiramos. De esa manera tenemos un acceso bastante cómodo al área de los radiadores. Podemos aprovechar para limpiar los dos. Y si vemos algún componente eléctrico, algún conector, lo podemos proteger para darle una lavadita con cuidado. Y de esa manera muchas veces resolvemos los problemas. Y por cierto, en el canal también ya tengo videos de cómo se hace esta limpieza del condensador, ya que generalmente es un procedimiento que no es tan complicado. Y adicionalmente, antes de pasar a lo siguiente, es importante mencionar que en algunas ocasiones, en algunos vehículos pasa que cuando uno quita las tolvas y empieza a revisar, se da uno cuenta de que hay suciedad a lo mejor, pero más allá de la suciedad, muchas veces lo que uno se encuentra es que el condensador ya está muy golpeado, ya tiene varias zonas aplastadas, y en esos casos muchas veces, por más que limpiemos el condensador, algunas veces sí es suficiente y sí vuelve a enfriar el aire acondicionado. A lo mejor no al 100%, pero sí mejora bastante. Pero va a haber ocasiones en las que si ya está muy maltratado, ya no va a ser suficiente, y en esos casos pues sí, definitivamente hay que cambiar el condensador. Pero lo interesante y lo bueno aquí es que por lo menos revisamos y detectamos el problema. Entonces, a continuación, el siguiente problema muy común en el aire acondicionado son los malos olores. Y las causas principales del mal olor en el aire acondicionado son la humedad, las bacterias y la suciedad en el evaporador. El evaporador está dentro de la cabina y siempre se enfría cuando se enciende el aire acondicionado. Y al apagarse queda húmedo, lo que favorece la acumulación de bacterias, hongos y moho. Esto produce mal olor a moho, a humedad o a una especie de olor a ropa mojada, muy común cuando el aire acondicionado tiene mal olor. Otra de las causas principales es el filtro de aire de cabina sucio. Muchos vehículos, ya en la actualidad prácticamente todos los vehículos traen filtro de aire de cabina, y por lo tanto, si el filtro de cabina está saturado de polvo, hojas o insectos, esto también puede provocar que al pasar el aire se despida un mal olor. Puede oler a tierra, polvo, incluso bacteria o basura acumulada. Y otra de las causas ya más extremas son animales o residuos en los ductos. Y esto también puede generar olor a descomposición o a materia orgánica en descomposición al usar el aire acondicionado. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para esto? Obviamente lo primero que tenemos que hacer es revisar el filtro de aire de cabina. Si está sucio hay que cambiarlo definitivamente. Y adicionalmente hay que revisar ese lugar donde está el filtro de aire de cabina, ya que algunas veces hay basura acumulada alrededor de donde está el filtro de aire de cabina, o a veces quitamos el filtro y todavía ahí se ve basura. Entonces hay que revisar todo eso. Y en el caso de que el problema sea la humedad y bacterias en el evaporador, en esos casos hay que limpiar el evaporador. Si el problema no es muy grave, se pueden utilizar productos para limpiar el evaporador. También se pueden utilizar productos desinfectantes en aerosol, como es el Lysol, o productos para eliminar bacterias y moho. Y algunos se pueden aplicar en el área donde va el filtro de aire de cabina. Se quita el filtro de aire de cabina. Muy cerca de ahí está el blower o el soplador o el ventilador de aire de cabina, y se aplican justamente ahí. Se pone la recirculación, se abren las puertas, se pone a funcionar el aire al máximo, y ahí se van aplicando poco a poco para que esos productos lleguen a donde está el evaporador. Y si el problema no es muy grave, se puede resolver de esa manera, pero va a haber algunos escenarios donde haya mucha suciedad en el evaporador, y en esos casos a veces lo que se tiene que hacer es aplicar productos especiales, aerosoles con una manguerita bastante larga que llegue hasta donde está el evaporador, para aplicarlos directo al evaporador. Este proceso ya es más complicado, ya que la ubicación del evaporador no es tan fácil. A veces tienen que quitar partes del tablero, o a veces es casi imposible llegar al evaporador. Otras veces lo que se hace primero es meter una cámara por donde está el filtro de aire de cabina. A lo mejor tenemos que remover un panel o remover el ventilador. Entonces por ahí metemos una cámara para ubicar dónde está el evaporador, y una vez que se ubica ya se mete una manguerita, y por medio de esa manguerita ya se aplica un producto directamente al evaporador.
para que se escurra y se lleve toda la suciedad, y de esa manera cuando ya está limpio pues ya se resuelve el problema. Otra de las causas también que no mencioné es el tubo de drenaje. En muchos vehículos hay un tubo que drena la condensación que se forma en el condensador. Entonces generalmente esa manguerita va a estar en la parte de abajo y esa manguerita a veces se tapa, lo que provoca que se acumule demasiada humedad en el evaporador, lo que provoca que se formen bacterias y moho en esa área. Por lo tanto, si encontramos esta manguerita, hay que revisar si está sucia, le podemos meter un poquito de aire a presión o con un alambrito podemos revisar si está tapada, y si está tapada pues hay que destaparla para que vuelva a salir agua por ahí. En algunos vehículos va a ser fácil encontrarla, en otros vehículos no se puede encontrar porque está muy pequeñita y no alcanzamos a llegar. En otros simplemente vemos cómo chorrea de alguna parte y no se ve la manguera. Por eso en algunas ocasiones no se encuentra la manguera, pero si la encontramos hay que ver si está tapada y destaparla. También lo que podemos hacer cuando los problemas de mal olor apenas comienzan es utilizar aerosoles desinfectantes o nebulizadores que se aplican en el aire acondicionado en modo recirculación, y estos productos son especializados. Algunos se aplican directamente a donde va el filtro de aire de cabina, otros se aplican en todo el interior de la cabina, otros se aplican en los ductos. Y en el caso de este tipo de productos, que generalmente son aerosoles, hay que leer bien las instrucciones para aplicarlos de la manera correcta, ya que no todos trabajan igual. Y finalmente, algunos consejos adicionales. Primero que nada, por lo menos una vez al año hay que revisar el área donde están tanto el radiador como el condensador del aire acondicionado, y de ser necesario que darle una lavadita ahí, es importante, sobre todo en los lugares donde hay mucho polvo y mucha basura en los caminos. Eso es muy recomendable. Por supuesto, hay que cambiar el filtro de aire de cabina mínimo una vez al año. Hay que inspeccionarlo cada 6 meses y cambiarlo mínimo una vez al año. Otro buen hábito de uso recomendable para los vehículos con tendencia a generar malos olores es que unos minutos antes de apagar el auto hay que apagar el aire acondicionado y dejar el ventilador prendido durante 2 o 3 minutos mínimo, y esto nos va a ayudar a reducir la humedad atrapada y prevenir el mal olor. También es muy importante mencionar que en algunas ocasiones, cuando tenemos problemas en el rendimiento del aire acondicionado, la causa no es solamente una, ni es una causa que esté provocada al 100% con uno de estos componentes que ya mencioné, sino que a veces es una combinación. Puede haber autos que traigan una fuga pequeña y adicionalmente, por ejemplo, traer un problema de mucha basura en el condensador. Por lo tanto, es importante cuando tenemos este tipo de problemas hacer una inspección general y no descartar ninguna posibilidad. Entonces, por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por haber visto el video, y les recuerdo que en el canal tengo videos individuales para la mayoría de las causas que se mencionaron en este video. Voy a dejar una lista completa de reproducción al final y en la descripción. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Con esto me ayudan muchísimo. Muchas gracias. Y pues nada más, por ahora es todo. Gracias y hasta la próxima.